Gómez, como ya dijimos, dirige el partido hasta el año 55. En el año 55, a partir de una conspiración interna, se da un golpe contra Gómez y toma la conducción del partido Arismendi, y ahí es donde nosotros ubicamos el comienzo de la era revisionista, el comienzo de las ideas revisionistas al interior del Partido Comunista. Esto no oculta, y hay que decirlo siempre, a la hora de criticar el revisionismo con toda dureza y de entender que el revisionismo es responsable de la introducción de las ideas burguesas en el movimiento obrero, hay que reconocer el valor, la consecuencia de los militantes de base de ese partido durante toda la historia. Es decir, hay que ser capaz de separar con mucha claridad al trabajador convencido que, que esa era la herramienta y que se identificaba con una disposición tal a dar su propia vida, con la dirección que sí era consciente del proceso que estaba llevando adelante. Arismendi rápidamente se convierte en un individuo que defiende con devoción, pero con verdadera devoción, las tesis de Khrushchev en el 20 Congreso del Partido Comunista de la Unión Soviética, aquella que ya vimos, del partido de todo el pueblo y no el partido de la clase obrera, de ignorar la dictadura del proletariado por la posibilidad de la vía pacífica al socialismo y de la coexistencia pacífica entre el comunismo y el capitalismo, grosso modo y en síntesis, ¿no? Defendiendo esto y siendo portador de un partido que tenía una enorme influencia en la clase obrera, comienza este proceso en donde Arismendi define la teoría de la Revolución de Uruguay, un híbrido que toma cuestiones del eurocomunismo europeo, sobre todo de Togliatti, un dirigente italiano. Italia, ustedes saben, supo tener uno de los partidos comunistas más importantes del mundo, más grandes del mundo, con un rol destacadísimo de los partisanos en la lucha contra el fascismo, con un nivel de compatibilidad extraordinario. El Partido Comunista Italiano y los italianos, la clase obrera italiana, colgó en la plaza a Mussolini. Lo colgó en la plaza. Es decir, ¿no? A ese nivel de combatividad, el revisionismo fue capaz de llevarlo de la mano, entre otros, de Togliatti, a un partido de barniz socialdemócrata que, bueno, hace unos días recibimos la noticia del triunfo en Italia de las expresiones más repugnantes de la derecha mundial, producto, entre otras cosas, de cuál fue la deriva, digamos, que llevó al movimiento obrero estas conducciones y estas ideas. ¿Qué plantea Arismendi en esto de la teoría de la Revolución Uruguaya? Lo que llamó los tres círculos de la táctica. Esto es importante entenderlo porque explica buena parte de las cosas que hoy vemos. ¿Cuáles son los tres círculos de la táctica? Por un lado, un gran movimiento obrero unificado. Ese era el primer círculo de la táctica. Unificar el conjunto del movimiento obrero, proceso que se da a mitad de la década del 60, Congreso del Pueblo 64, CNT 66. El segundo círculo de la táctica era la unidad de todas las fuerzas políticas de la izquierda y el progresismo, las fuerzas avanzadas, incluso sectores avanzados de los partidos tradicionales. Este proceso se consolida con el Frente Amplio. Hay que reconocer en esto el éxito, ¿no?, de la política del partido. Es decir, lo que en el año 57, en un congreso del año 57 se plantea, unas décadas después se materializa en la realidad. Un gran movimiento obrero unificado, un gran frente con las fuerzas progresistas y sectores de los partidos tradicionales, que termina siendo el Frente Amplio, y un gran partido comunista en el medio que dinamice y desarrolle. Este es el centro de la teoría de la Revolución de Uruguay. La lógica que inspiraba esto es que el propio proceso de la lucha iba a colocar al círculo duro de la táctica al frente de los círculos más amplios, y por la vía de la aproximación gradualista al poder, Uruguay viviría el socialismo. Esto es un esquema grosero, desde luego, ¿no? Pero así se planteaban las cosas. Diferente a la idea que tenía la propia Internacional Comunista, que planteaba la necesidad de los frentes populares y hasta los frentes únicos, con otros sectores, no solo de la clase obrera, sino hasta con sectores de la pequeña burguesía, siempre y cuando estos frentes populares o frentes únicos fueran conducidos por la clase obrera. Es decir, una cosa es que sectores de la burguesía, de la pequeña burguesía sobre todo, en crisis, adhieran a un programa de transformación revolucionaria, por lo menos temporalmente, y otra cosa, o sectores de la intelectualidad, en fin. Y otra cosa absolutamente distinta es colocar a la clase obrera en la saga del programa y del proyecto histórico de la burguesía. Esto fue lo que finalmente ocurrió. Porque ni el programa del Frente Amplio del 71, que era bastante más avanzado que el actual, por cierto, en términos de medidas, no era un programa socialista,
Ni la clase obrera estaba al frente de la conducción de eso. Por el contrario, se subordinaba la clase obrera a intereses que no eran los intereses propios. Durante el correr del tiempo y sobre todo post-dictadura, esto quedó aún más patentizado, más claro en la realidad, sobre todo con el ingreso ya directo del Frente Amplio de sectores de la alta burguesía, en su conducción, etcétera, etcétera, a niveles que uno piensa que los fundadores del Frente Amplio o parte del pueblo que en el 71 vio con beneplácito, digamos, aquella confluencia programática avanzada de los sectores del pueblo en lucha contra la arremetida de la derecha y la eventualidad de un golpe de Estado, unos 30 años después se sorprendía de la metamorfosis que había ocurrido ahí, digamos, ¿no? Es decir, a niveles inauditos, ¿no? No solo en relación con la burguesía del imperialismo, sino en su propio programa, en su propia realidad. ¿Cuál era el segundo elemento que planteaban? Este es un elemento que digamos, este de la idea de subordinar la clase obrera al programa de la pequeña burguesía, es un elemento que en los 15 años viendo Frente Amplio lo vimos con claridad, ¿verdad? Ahí podemos luego recurrir a 200.000 ejemplos claros, ¿no? De quién cuál fue la clase social que condujo la política económica del progresismo. Sobre todo la política es economía concentrada, decían los clásicos. Entonces, quien conduce la política económica termina por determinar, valga la redundancia, el conjunto de la acción política. Bueno, ¿quién condujo el proyecto político del progresismo en términos económicos durante los 15 años de su gobierno? Efectivamente, no fue la clase obrera. ¿A qué nivel de subordinación se puso la clase obrera durante ese periodo? Tal vez ni siquiera en tiempo del vallismo se haya visto cosa igual. Es decir, la clase obrera defendiendo la inversión extranjera directa, la clase obrera defendiendo los saqueos ambientales, la clase obrera defendiendo, porque ese era el proyecto del cambio, ¿no? La clase obrera defendiendo las rebajas salariales, la clase obrera a ese nivel se llegó. Y a ver a las figuras del gobierno en la relación más carnal y obscena con el imperialismo, y sobre todo con el imperialismo norteamericano, que nunca antes se haya visto. Que nunca antes se haya visto. En el mundo hay un embajador de los Estados Unidos, en el mundo se mueve por la calle va a la esquina con un aparato de seguridad que casi que invulnerable. En Uruguay hubo varios embajadores de Estados Unidos en los 15 años del Frente Amplio y todos fueron muy amigos del Frente, pero hubo una en particular, Yulisa Reynoso, no sé si se acuerdan ustedes, iba al Quincho Varela a tomar vino con Mujica, bailaba arriba de una mesa, iba a la llamada. Eso era Uruguay. Es decir, seguramente si alguien le ofrece a esa embajadora, a Yulisa Reynoso, le decían, señora, mire, tome la credencial, puede votar en Uruguay. No había ninguna duda quién votaba. Como del mismo modo que si al gerente de UPM se le otorga la credencial y dice, señor, usted puede votar mañana, entre todas las opciones que hay acá. No sé hoy, pero durante el gobierno del Frente Amplio no tenía duda a quién votar en favor de sus intereses. El gerente de UPM hubiera votado, ¿no? El dueño de UPM, sin ninguna duda, hubiera votado por el Frente Amplio porque nadie defendía más sus intereses ellos, a partir sobre todo de una política que ofrece y propicia las condiciones para la reproducción exponencial de la tasa de ganancia de la inversión extranjera directa, al tiempo que regula los salarios, controla, contiene aquello que dijimos muchas veces. ¿Cuál es el sueño de oro? Si se me permite, ¿cuál sería el orgasmo de la burguesía? Un gobierno que le asegure la paz social y la reproducción de su tasa de ganancia. Eso fue el Frente Amplio. Le aseguró la paz social y la reproducción de la tasa de ganancia. El sueño de oro de cualquier burgués. Y ese es el rol que juegan los progresistas en todas las regiones del mundo. Ese es el rol. Por eso, y este es un debate central con los revisionistas, por eso nunca después de una experiencia de los revisionistas lo que sucede en la revolución o las transformaciones más radicales. Siempre a gobiernos como estos lo sucede a la derecha. Esto es una constante histórica, casi sin excepción. La única excepción fue la del gobierno de Kerensky, digamos, ¿no? Que le sucedió una revolución. Pero no era comparable también con esta situación. Durante el siglo XX no hay una sola experiencia de un gobierno encabezado por los revisionistas, los reformistas, que desarrollen esta política que luego sea... ¿no? Esto contradice también una teoría que buena parte de la izquierda radical, sobre todo el movismo, defiende, que es las masas hacen su experiencia y cuando hacen su experiencia entonces avanzan. No. O las masas tienen que probar. No.
no me acuerdo, disculpen la grosería, pero en un debate de esto, no es cierto que en la vida hay que probar por probar. Yo nunca probé mierda, ya sé que no me gusta. No hace falta probar. Entonces, las masas, ¿por qué? Si yo puedo evitarle a las masas hacer una experiencia cuyo resultado va a ser este, no tienen que pasar por ese camino. Si pasan es por nuestra debilidad, porque no fuimos capaces antes de conducir ese proceso en otra dirección. No es que las masas tengan obligatoriamente que pasar la experiencia del reformismo para después eventualmente avanzar. Porque lo que pasa con las masas cuando pasa eso es que luego terminan, producto de la propia excepción, votando gobiernos de derecha o de ultraderecha o lo que hoy vemos en el mundo.